¿Qué tal, developer? Bienvenido a este nuevo video de esta serie de videos de cómo crear una tabla reutilizable con Angular Material y Angular versión 18. En esta ocasión quiero explicarte cómo podemos formatear una columna en específico mediante el uso de los py. Y para este ejemplo vamos a formatear la columna de fecha de nacimiento, por ejemplo, y también aquí en Product vamos a formatear la columna del precio para darle un formato de moneda. Este video vamos a inicializarlo a partir del proyecto base que hemos creado en el video de cómo crear una tabla reutilizable con Angular Material y Angular versión 18. Si no has visto ese video, te lo estaré dejando aquí en esta tarjetita para que puedas acceder y ver primero cómo crear este proyecto base, ¿no?, de esta tabla reutilizable. Y una vez que lo hayas visto, te vienes para acá para que veas cómo agregarle las features de, por ejemplo, uso de py. Así que, sin más que decir, vamos directo al código. Lo primero sería que nos ubiquemos en en este caso, la página que queremos formatear. Por ejemplo, en Customer, ¿no? Si vamos a Customer, en el componente, aquí deberíamos entonces poder hacer uso de ese py. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a decirle dentro de los providers de este componente que vamos a hacer uso de, en este caso sería el PyDatePy. Y ahora nos declaramos acá dentro de la clase una propiedad que vamos a llamar DayPy. Pero podemos decir que esta propiedad es privada y es read only, o sea, de solo lectura. Entonces aquí vamos a decirle que vamos a inyectar el DayPy, que ahora forma parte de los providers del componente. Entonces ya podemos acceder a ese py. Y aquí en el método donde seteamos las columnas de nuestra tabla, podemos ir a la columna de fecha de nacimiento y aquí vamos a usar ese py. Entonces aquí le decimos this.datepy.transform y abrimos paréntesis, y como podemos ver, este método recibe un primer parámetro que sería el valor, y es de tipo date, string o number. Entonces, bueno, vamos a agregarlo acá, lo que sería la fecha de nacimiento, y guardamos los cambios y vemos qué pasa. Vamos a la tabla de customer, y como podemos ver aquí, ya con hacer solo eso ya nos ha puesto la fecha formateada: primero el mes, segundo el día y finalmente el año. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos darle un formato customizado que se adapte a lo que nosotros necesitemos? Bueno, para ello, el siguiente parámetro que acepta este método de transform es el formato. Como podemos ver aquí, dice format. Entonces recibe un string, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasarle ese string y hacemos uso de un formato en específico, como por ejemplo decirle que queremos ver primeramente el día, luego el mes y finalmente el año. Guardamos los cambios y ahora sí, entonces nos muestra primero día, segundo mes y finalmente el año. Y tú dirás, bueno, ¿y dónde yo consigo cómo se esto? O sea, ¿qué significa este formato que en este caso estoy utilizando acá? Bueno, para ello hay que irnos acá a la documentación. Por ejemplo, vamos a angular.dev y buscamos lo que sería el DayPy. Aquí lo tenemos, y en las notas de uso podemos ver que aquí por defecto podemos hacer uso de una serie de formatos que ya están predefinidos. O sea, si por ejemplo escribimos short en vez de este formato, ¿no?, si escribimos short, guardamos los cambios y vamos acá y vemos que ahora nos da este formateo.
Eso es gracias a que estamos haciendo uso de esa opción y ya, como dice acá, esto es equivalente a este formato. ¿Sí? Igual, bueno, tenemos medium, long, full, short. O sea, ya aquí tenemos diferentes opciones para probar. Pero si queremos hacer un formato en específico, customizado, bueno, aquí nos empiezan a explicar cómo hacerlo. Para year, o sea, una sola Y significa como mínimo estos dígitos, ¿no? O sea, un solo número, pues. Si queremos, si ponemos dos Y, entonces dice que son dos dígitos más un 0. Por ejemplo, el año 2, el año 20, el año 1, el año 17, el año 70. Si ya colocamos los 3, bueno, ahí ya. Y si ya colocamos los 4, ya nos pone el año completo, ¿vale? Igual viene entonces con el tema de los meses, con el tema de los días por acá, de la semana. Bueno, aquí ya tiene todo el listado de cómo puedes darle el formato que necesites, ¿vale? Excelente, excelente. Entonces, bueno, lo siguiente que queremos ahora formar. Bueno, pero vamos ya, para fecha de nacimiento no necesitamos el short. Vamos a dejarlo entonces como el dd espacio mm y espacio y. Guardamos los cambios y ahí queda como lo deseamos, ¿vale? Ahora, ¿cómo hacemos para formatear la columna de los precios y darle un formato de moneda? Bueno, vamos acá entonces a products.component y hacemos prácticamente lo mismo. Primero le agregamos el Pi Currency Pi en los providers de este componente y le decimos acá que queremos el Currency Pi y luego hacemos lo mismo. Venimos aquí, le decimos private, read only, Currency Pi va a ser igual aquí al Currency Pi que está dentro de los providers, que vamos a inyectárselo. Vale, y luego acá vamos al método donde estamos configurando nuestra columna y aquí podemos hacer uso de ese Currency Pi. This.currencyPi.transform y le pasamos aquí el pi, el valor, perdón. Guardamos los cambios y como podemos ver, aquí ya nos muestra entonces esa columna en formato de moneda. Por defecto, el locale que se utiliza en Angular es el de Estados Unidos. Entonces, por defecto, así como lo tenemos, nos va a mostrar el formato en la moneda estadounidense, en este caso el dólar. Pero, ¿qué pasa si queremos, por ejemplo, estamos trabajando con euro y queremos que se muestre en euro? Bueno, para ello, el segundo parámetro que acepta este currency pi en su método transform, el segundo parámetro vendría siendo el currency code, como dice acá. Entonces, para el caso del euro, necesitaríamos hacer uso del euro, de este currency code. Guardamos los cambios y podemos ver que ahora utiliza el símbolo del euro. Y tú me dices, bueno, pero ¿y cómo yo sé cuál es el currency code que necesito colocarle? Según el país donde yo estoy trabajando y la moneda y el símbolo que se utiliza. Bueno, nuevamente, vamos aquí a la documentación de Angular y colocamos currency pi, por ejemplo. Y como podemos ver acá, a la derecha, tenemos el método transform. Y aquí nos dice los parámetros. Dice currency code. Y nos habla de que ese currency code vendría siendo el ISO 4217, que es el de los formatos de moneda. Entonces, si vamos acá, por ejemplo, vamos a abrir en nueva ventana, en nueva pestaña, perdón, y puedes ver cómo en la parte de aquí abajito está el listado de cada uno de los currency code que se utilizan en cada uno de los países. Entonces, no sé, por ejemplo, en Brasil, vale, sería este el currency code. Copiamos, venimos acá, porque resulta que estamos trabajando con el real brasilero, el reais. Entonces guardamos los cambios
y vemos como ahora nos muestra el símbolo del real. Que estamos trabajando es con el yen. Este sería en caso de que en China. Ya, entonces usamos este. Copiamos este de acá y aquí podemos pegar. Guardamos los cambios y voilà. Aquí nos coloca entonces el yen. Pero resulta que tú quieres solamente el simbolito del yen. No quieres que esté como mezclado entre el currency code y el símbolo. Bueno, en este caso hay un siguiente parámetro que es el display. Entonces, ¿qué nosotros queremos mostrar de esa moneda? ¿El code, el símbolo o el symbol narrow? ¿Qué pasa? El code sería el currency code. Si nosotros le colocamos aquí, por ejemplo, code, guardamos los cambios y nos mostraría solamente literalmente el currency code. ¿Ves? Aquí está. Tal cual. Currency code. Pero si queremos el símbolo, entonces le decimos acá que queremos ver el símbolo. Guardamos los cambios y aquí es como que what, o sea, no me está mostrando es el símbolo, me está mostrando es CN símbolo. Quiero nada más literalmente el símbolo. Bueno, en ese caso aquí tendríamos que decirle symbol narrow y allí sí literalmente nos va a colocar el símbolo del yen, ¿no? Entonces de esa manera podemos formatear la columna con alguna moneda en específico. Por ejemplo, si vamos acá otra vez al listado y buscamos alguna otra moneda, no sé, por ejemplo, Perú, estamos usando el Perú, el sol. Entonces, copiamos aquí el currency code, que sería el PEN, y le damos acá que queremos hacer uso del PEN. Y ¡boom! No coloca ningún símbolo. ¿Por qué? Porque en este caso el símbolo de la moneda en Perú vendría siendo una letra con un slash, ¿no? Como sería la S con slash. Entonces, para esos casos, aquí no podemos simplemente decirle símbolo, por ejemplo. No, porque es que no existe ese símbolo. Ese símbolo en realidad es un símbolo compuesto de caracteres, ¿no? O sea, una S y un slash. Entonces, en ese caso, simplemente podemos pasárselo aquí diciéndole S slash. Guardamos los cambios y voilà, está funcionando. ¿Y por qué? Bueno, porque aquí en la documentación dice claramente que dentro del parámetro de display podemos colocarle, aparte del code, el symbol y el symbol narrow, el string, ¿no? Aquí podemos hacer uso de un string y de esta manera podemos colocar el símbolo que queremos representar de esa moneda, ¿no? Así que bueno, con eso creo que hemos explicado lo que se quiere, ¿no? Cómo hacer uso de los pi en esta tabla reutilizable que estamos haciendo con Angular Material y Angular 18. Como puedes ver, lo que básicamente hay que hacer es, dentro de los providers de este componente, colocarle lo que sería el pi que necesitemos. Y una vez que ya se lo colocamos acá, lo podemos entonces inyectar dentro de nuestro componente como tal. De esta manera ya podemos hacer uso de este pi. Así que, bueno, si has llegado hasta acá, te ha gustado el video, te invito a que pues le des like, a que lo compartas, a que comentes qué tal te ha parecido. Y además, si te gustaría agregarle una feature en particular, házmelo saber en los comentarios. Y yo, en lo que tenga el tiempo, estaré haciéndote un video explicando cómo agregarle esa feature a esta tabla reutilizable. Así que bueno, espero que te haya gustado. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye.